En el presente video vamos a estudiar el método de integración por partes. Para ello vamos a hacer uso de otro método de integración conocido como introducción de cantidades al diferencial, el cual fue explicado en anteriores videos. También podrán encontrar el link en la descripción de este video para que conozcan dicho método. En primer lugar, antes de pasar a los ejemplos, veamos algunos aspectos generales teóricos referentes a este método de integración por partes. Si u y b son funciones de x diferenciables en un intervalo i, entonces la siguiente integral existe. La integral que tenemos aquí, integral de u por db, donde u y b son dichas funciones, va a existir y la podemos calcular de la siguiente manera. Esa integral va a ser igual al producto de las funciones u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Este método generalmente se aplica cuando tenemos una integral producto de funciones, como ya vamos a ver en los siguientes ejemplos. Además, como les comentaba, vamos a combinarlo con el método de introducción de cantidades al diferencial, el cual nos permite de algún modo aplicar esta fórmula directamente, a diferencia de cómo se hace de manera usual. De manera usual, pues debemos hallar una función u y luego calcular una función b y calcular sus diferenciales. Aquí lo que hacemos se asemeja, pero lo hacemos de una forma directa. Ya vamos a ver en los ejemplos siguientes. Primer ejemplo nos pide calcular la integral de x por la función exponencial e a la x. Para la solución vamos a tener en cuenta la fórmula de integración por partes, dado que tenemos un producto de funciones, entonces es válida la aplicación de esta fórmula. Y para ello pues necesitamos conocer una función u y una función b. Hay una estrategia que nos permite calcular la función u, es decir, saber quién va a ser las veces de u en nuestro par de funciones. Esa estrategia se conoce como ILATE. Esta palabra ILATE, donde es una abreviatura de lo siguiente, donde I significa función inversa, L significa función logarítmica, A algebraica, por lo general funciones polinómicas, T trigonométrica y E exponencial. Entonces, para saber quién va a ser las veces de la función u, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recorrer cada una de estas letras de izquierda a derecha y nos vamos a detener justo cuando lleguemos a una función que está involucrada en nuestra integral. Es decir, empezamos, aquí vamos a hacer el chequeo pues despacio, dado que es el primer ejemplo. Veamos si tenemos alguna función inversa en nuestra integral. Vemos que no tenemos, es una algebraica polinómica y una función exponencial. Entonces no tenemos inversas. Ahora seguimos con la letra L, que significa logarítmica. ¿Tenemos alguna función logarítmica en nuestra integral? Tampoco. Entonces hacemos caso omiso y llegamos aquí a donde dice algebraica. Aquí tenemos una función algebraica polinómica. Entonces esta x es quien hace las veces de la función u. Es decir, esta estrategia de ILATE nos ayuda a encontrar a la función u. Entonces ya sabemos que x es igual a la función u. Y ahora, como vamos a hacer uso del método de introducción de cantidades al diferencial, significa que la función que debo introducir al diferencial es esta que está aquí, es decir, e a la x. ¿A qué me refiero? Entonces, primer paso, copiamos la integral. Nos volvemos a copiar la integral, tenemos la integral de x por e a la x. Entonces, esto aquí va a ser igual. Nosotros ya habíamos visto que nuestra función u va a ser esto que está aquí. Va a ser x, va a ser igual a u. Entonces, la función que no es u,
en nuestro caso e a la x, la vamos a introducir al diferencial, haciendo uso pues del método que ya les mencionaba. Para ello vamos a hacer uso de la siguiente relación. Bueno, esto ya lo podemos omitir. Y así hacemos uso de esta relación del diferencial. Ya sabemos cómo funciona esto. Entonces sabemos que a la x ingresa al diferencial como e a la x. Es decir, que esto que está aquí, el producto de a la x por dx, que es lo que está acá, lo puedo cambiar por el diferencial de a la x. Es decir, que esta integral nos queda de la siguiente manera. Tenemos que esto va a ser igual a x por el diferencial, repito, de a la x por dx lo cambiamos por diferencial de a la x. Estamos haciendo uso de la relación del diferencial, lo cual ya estudiamos en videos anteriores. Y ahora sí, observemos lo que tenemos. Ya estamos preparados para aplicar la fórmula de integración por partes. Si nos fijamos bien, aquí nosotros ya tenemos nuestras dos funciones. Ya sabemos quién va a ser las veces de u, que es la función x, y quién va a ser las veces de b, va a ser la función exponencial, lo que está aquí adentro. Entonces, esto sería igual u y b. Y si observan, tenemos u por db. Justamente lo de acá, lo que tenemos aquí. U por db. Ya sabemos que u es x y b es e a la x. Ya podemos aplicar la fórmula directamente. No tenemos que, por decirlo de algún modo, hallar ninguna función b ni algún diferencial aparte. Aquí ya lo podemos hacer directamente. Entonces veamos. Según la fórmula de integración por partes, voy a hacer uso de esta fórmula. Repito, aquí tenemos u y db. Eso es igual a u por b, es decir, u es x, b es e a la x, menos, me dice la fórmula que tenemos aquí, la integral de b, b sabemos que es e a la x, por du. Nosotros sabemos, bueno, aquí en la práctica pues ya no es necesario hacer estos pasos así aparte, pero ya por ser de los primeros ejemplos que hagamos, sabemos que u es igual a x. Entonces el diferencial de u va a ser igual. El diferencial de u pues sabemos que es la derivada de x, que es 1 por dx. Entonces aquí tenemos nosotros que du, este du de aquí para nosotros es dx. Y solo basta calcular esta integral, la cual es una integral de tabla. Esto es igual a lo siguiente. Continuamos acá, nos quedó x por e a la x menos la integral de e a la x. Nosotros sabemos que esa integral es e a la x más la constante de integración. Y aquí pues prácticamente hemos terminado, podemos concluir el ejercicio. Por lo tanto, la integral de x por e a la x es igual a que podemos factorizar e a la x factor de x menos 1. Lo que hice fue factorizar aquí a la x y sumamos la constante c. Y ese sería el resultado de nuestra integral, haciendo uso del método de introducción de cantidades al diferencial y luego aplicando la fórmula de integración por partes. Como les decía, el método de introducción de cantidades al diferencial me permite llegar a una integral como la que vemos aquí, donde puedo aplicar directamente la fórmula de integración por partes. En la práctica, pues uno ya omite ciertos pasos y el cálculo de integrales pues va a ser muy rápido. Antes de continuar con el siguiente ejemplo, veamos una observación importante referente a la estrategia de hallar la función u. Si nosotros no conocemos la estrategia de dilate para hallar u, el método de introducción de cantidades al diferencial pues también nos puede ayudar. Él nos puede advertir cuando hemos hecho una mala elección de la función u y pues por ende de la función b. Para ello pues volvamos a retomar el mismo ejemplo. Tenemos la integral de x por e a la x por dx.
supongamos que hubiéramos escogido u igual a la función e a la x, diferente a lo que hicimos acá. Entonces, si u es igual a e a la x, la función que hubiera introducido el diferencial es x. Nosotros sabemos que x ingresa como x al cuadrado, pero debo dividir por un medio, es decir, aquí ya voy a proceder un poco más rápido, ya se supone que conocemos estas relaciones del diferencial. Esto me hubiera quedado x y sabemos que x ingresa como x al cuadrado. Y aquí ya estamos en aras, podríamos decirlo así, de aplicar esta fórmula. Ya tenemos una integral de esta forma. Observemos, tenemos una función u y un db y una función b aquí. Entonces, si aplicáramos la fórmula, esto nos va a quedar igual. Bueno, tenemos un medio y ahora sí apliquemos la fórmula. La fórmula nos dice u por b, en nuestro caso, ya dije, pues bueno, hagamos énfasis otra vez. Esta le hemos llamado u y esta le hemos llamado b. Si hubiéramos hecho lo contrario, u y b. Entonces aquí tendríamos u por b, es decir, tendríamos e a la x por x menos la integral de ¿quién? La integral de b, b es x al cuadrado. ¿Y quién sería de u? Como u es igual a e a la x, su diferencial sería, ¿quién sería de u? De u sería igual a la derivada de u, que es e a la x por dx. Es decir, que esto me quedaría e a la x por dx. ¿Y qué observamos? Fijémonos en esta segunda integral. Esta integral de aquí. Hemos llegado a esta integral de aquí. Esta integral de aquí podemos ver que es más compleja que nuestra integral inicial. La integral inicial teníamos x por e a la x. Acá tenemos x al cuadrado por e a la x. Entonces, pues observamos que el mismo método de introducción de cantidades al diferencial pues nos advierte cuando hemos hecho una mala elección de u, por ende de la función b, si no conocemos la estrategia de dilate. Entonces el mismo método pues también nos puede ayudar a seleccionar la función u. Ahora sí, pasemos al siguiente ejemplo. Nos piden calcular la integral de logaritmo natural de x. Vamos a la solución. Para la solución vamos a hacer uso de la fórmula de integración por partes. Y aquí pues podríamos decir que solo tenemos una función. Entonces, ¿cómo haríamos? También podríamos hacer uso del método de dilate o también pues hacer uso de la intuición que nos permite el método de introducción de cantidades al diferencial. Por el método de dilate, ¿qué tendríamos? Pues hacemos el chequeo, ¿no? ¿Tenemos una función inversa? No. ¿Tenemos una función logarítmica? Bueno, no tenemos inversa, pero sí tenemos logarítmica. Tenemos la función logaritmo natural de x. Es decir, que esta función va a ser u. Copiemos de nuevo la integral. Entonces nosotros tenemos la integral del logaritmo natural de x. Esto es igual a lo siguiente. Entonces ya habíamos dicho que quien va a ser las veces de u es esta función. Logaritmo natural de x va a ser las veces de u. Entonces podríamos preguntar quién es b. B ya nos lo está dando pues el mismo ejercicio, por decirlo así, de forma directa. B va a ser esta función que está aquí, va a ser x.
b va a ser igual a la función lineal x, a la función identidad x. Tenemos que u igual al logaritmo natural de x y b es igual a x. Y si observamos, ¿qué tenemos aquí? Bueno, entonces podemos hacer aquí un borrador. Tenemos u por db. Ya estamos en esta integral. Ya tenemos una integral de esta forma. Observemos. U por db. Es decir, que ya podemos aplicar la fórmula directamente, donde u es logaritmo natural de x y b es x. Entonces, bueno, ya también ya podemos omitir esta parte de late para continuar con el cálculo de la integral. Entonces, la fórmula nos dice, ya tenemos la integral de esta forma, nos dice u por b. U es logaritmo natural de x, es decir, logaritmo natural de x por b. B es la función identidad x menos la integral de b. B es x. ¿Y quién sería de u? Bueno, esto ya lo podemos ir haciendo de forma más ágil. Sabemos que u es igual al logaritmo natural de x. ¿Quién sería el diferencial de u? Sabemos que es la derivada, es decir, la derivada de u sería 1 sobre x es la derivada de logaritmo natural de x por dx. Es decir, que esto sería igual a du. Entonces nosotros tenemos que du es esto que está aquí. Y ya solo nos falta calcular esta segunda integral, la cual es muy sencilla, pues simplificando nosotros tenemos que esta integral es la integral de dx. Así, esto sería igual. Bueno, aquí organicemos, coloquemos x por logaritmo natural de x menos la integral. Bueno, al cancelar nos queda la integral de dx, bueno, escribámoslo. Aunque no es necesario, pero pues ya puedo hacer los primeros ejemplos. Y ahora sí, vemos la respuesta aquí. Entonces igual a x por logaritmo natural de x. La integral de x nosotros sabemos que es x. Y aquí ya sumamos la constante de integración. Y ya hemos terminado de calcular nuestra segunda integral. Vemos la conclusión del ejercicio. Por lo tanto, la integral del logaritmo natural de x es igual a lo siguiente. Podemos factorizar a x factor del logaritmo natural de x menos 1 al factorizar más la constante de integración. Este sería el resultado de nuestra segunda integral. De nuevo, haciendo uso en primer lugar del método de introducción de cantidades al diferencial. Aquí ya el ejercicio pues ya estaba casi listo para aplicar la fórmula, y de la fórmula de integración por partes. Vamos a nuestro siguiente ejemplo. El tercer ejemplo nos pide calcular la integral de x al cuadrado por logaritmo natural de x. Vamos a la solución. De nuevo vamos a hacer uso de la fórmula de integración por partes y sabemos que hemos hallar una función u y una función b. Ya sabemos que el método de introducción de cantidades al diferencial nos puede ayudar, pero también podemos hacer uso de la estrategia de ILATE, de la siguiente estrategia. Vamos a recorrer esta palabra de izquierda, la letra de esta palabra de izquierda a derecha, y nos vamos a detener justo cuando encontremos alguna de nuestras dos funciones. Aquí tenemos una función algebraica polinómica y una función logarítmica. Entonces tenemos
una función inversa? Pues sabemos que no. La siguiente es chequear si tenemos una función logarítmica. Y si tenemos una función logarítmica. Entonces, esta función que hemos encontrado así, ¿quién va a ser las veces de u? Es decir, bueno, pues vamos a copiar nuestra integral. Entonces tenemos la integral de x al cuadrado por logaritmo natural de x por dx. Esto que va a ser igual. Va a ser igual a lo siguiente. Bueno, en primer lugar nosotros ya sabemos quién es u. U ya habíamos dicho que va a ser logaritmo natural de x, según lo que hallamos con la estrategia de dilate. Como ya sabemos que u es logaritmo natural de x y estamos haciendo uso del método de introducción de cantidades al diferencial, la función que vamos a introducir al diferencial y que va a ser las veces de b es la función x al cuadrado. Bueno, aquí es importante que ya conozcamos el método de introducción de cantidades al diferencial. Entonces, bueno, ya podemos omitir esta parte de dilate y continuar con el cálculo de la integral. Y para introducir la función x al cuadrado al diferencial hacemos uso de esta relación. X al cuadrado ingresa al diferencial como x a la 3, pero debemos dividir por 1/3. Eso ya lo sabemos de los videos anteriores. Así, este 1/3 voy a dejarlo de una vez fuera de la integral. Entonces nos queda 1/3 de la integral del logaritmo natural de x por el diferencial de la función x a la 3. Nos quedaría x a la 2 ingresa al diferencial como x a la 3. Y si observamos esta integral a la que hemos llegado, ya tiene la forma de la integral de acá, de la integral del método de integración por partes. Tenemos una función u y una función b. Ya habíamos dicho que quien iba a ser las veces de u era la función logaritmo natural y lo que queda dentro del diferencial es lo que hace las veces de la función b. Aquí tenemos u y acá tenemos la función b. U igual al logaritmo natural de x y b igual a la función x a la 3, x al cubo. Entonces ya podemos aplicar directamente la fórmula u por b. Esto es igual a lo siguiente. Aplicando ya la fórmula de integración por partes, tenemos lo siguiente. Bueno, no nos olvidemos de el 1/3 que tenemos fuera de la integral. Nos queda 1/3 y ahora sí aplicamos la fórmula. Es igual a u por b. U es logaritmo natural de x. B es la función x al cubo menos la integral de b. B es x a la 3 por du. Este du ya lo habíamos calculado como u es igual a logaritmo natural de x. Nosotros sabemos que el du es la derivada, es decir, 1 sobre x por dx. Aquí ya podemos simplificar esta de 3 con esta x de aquí y tenemos lo siguiente. 1/3, organicemos, coloquemos x al cubo de primero por logaritmo natural de x menos la integral
Aquí nos quedaría 2, x a la 2. Y la integral de x a la 2 nosotros sabemos que es x a la 3 sobre 3 más la constante de integración. Y este sería el resultado de nuestra integral. De nuevo, método de introducción de cantidades al diferencial y la fórmula de integración por partes. Podemos dar la conclusión del ejercicio. Por lo tanto, la integral de x al cuadrado por logaritmo natural de x por dx es igual a 1/3 que multiplica a x al cubo por logaritmo natural de x menos x a la 3 sobre 3 más la constante de integración. Y ese sería el resultado de nuestra tercera integral. Vamos al siguiente ejemplo. Nuestro cuarto y último ejercicio nos pide calcular la integral de x por arcotangente de 3x. Para la solución vamos a hacer uso de nuevo de la fórmula de integración por partes que tenemos aquí. Pero antes de usar esta fórmula voy a modificar esta integral un poco con el fin de llegar a una integral un poco más sencilla y así aplicar directamente la fórmula. Aunque también podríamos aplicar integración por partes a esta integral inicial. Desde aquí ya podríamos hacerlo. Pero nosotros vamos a proceder en este caso de la siguiente forma. Vamos a reescribir la integral. Esa integral es igual a la siguiente. X yo lo puedo multiplicar por 3. Es decir, esto sería 3x, pero como multipliqué por 3 voy a multiplicar por 1/3 o voy a dividir por 3 para no alterar la expresión original. Es algo que nosotros conocemos. Aquí vamos a multiplicar por 1/3. Aquí pues este 3 se cancelaría con ese 3 y no hemos alterado nada. Bueno, acá coloquemos arcotangente de 3x. Y ahora el diferencial también lo voy a modificar un poco. Voy a hacer uso de una de las relaciones del diferencial. Puedo multiplicar por una constante y dividir por esa misma constante para no alterar la expresión original. Es decir, me refiero a la siguiente relación del diferencial. Esta relación que tenemos aquí ya la habíamos estudiado en otros videos. Dx es igual a 1 sobre a por el diferencial de a por x. A distinto de 0. En nuestro caso, a va a ser igual a 3. Es decir, que este diferencial yo lo puedo reescribir de la siguiente forma. El diferencial multiplico por 3, pero también divido por 3 o multiplico por 1/3. Voy a sacarlo una vez fuera de la integral. Es decir, acá también vamos a multiplicar de nuevo por 1/3. Y observemos lo siguiente. 1/3 por 1/3, observen lo siguiente. Tenemos 13x, tenemos arcotangente de 3x por el diferencial de 3x. Es decir, yo podría hacer una sustitución inicial, por ejemplo, llamar t igual a 3x. Hagamos eso. Esto que está aquí, llamémoslo t, de nuevo lo tenemos acá y lo tenemos acá. T igual a 3x. Es decir, que nuestra integral quedaría de la siguiente forma. Esto sería igual a 1/9, 1/3 por 1/3 es 1/9. La integral 3x es t por
arcotangente de 3x que es t por el diferencial de t. Y ahora sí, a esta integral de aquí ya podríamos proceder a aplicar integración por partes. Para seleccionar la función u de esta fórmula podemos recurrir a la estrategia de dilate. Como ya también les había comentado, nosotros podemos hacer uso del método de introducción de cantidades al diferencial de nuevo, el cual también nos puede ayudar. Ya con experiencia en el cálculo de algunas integrales, uno ya puede intuir qué función es la que conviene llamar la u y por ende cuál función vamos a introducir al diferencial. En este caso, pues vamos a recurrir de nuevo a la estrategia de dilate. Aquí tenemos dilate, vamos a recorrer las palabras de izquierda a derecha y nos vamos a detener donde obtengamos alguna de las dos funciones involucradas. Nosotros tenemos una función t, haría las veces de función algebraica polinómica, y arcotangente sería una función inversa. Entonces, justamente aquí tenemos inversa y tenemos arcotangente de t. Entonces, u sería igual a arcotangente de t. Es decir, aquí tenemos a u. Así, la función que voy a ingresar al diferencial para hacer las veces de b va a ser la función t. Pero ya sabemos cómo ingresa t al diferencial. Para ello, pues hacemos uso de la siguiente relación. Hacemos uso de esta relación. X sabemos que ingresa al diferencial como x al cuadrado y dividimos por un medio. En nuestro caso, pues no tenemos x, tenemos t, es decir que t ingresa al diferencial como t al cuadrado y dividimos por un medio. Así, esta integral nos queda de la siguiente forma. Voy a continuar acá. T voy a ingresarlo al diferencial y divido por un medio. Es un medio, de una vez lo voy a sacar del diferencial. Aquí tenemos un noveno y ahora nos queda un medio. Este un medio proviene de aquí. Arcotangente del diferencial de t al cuadrado. Justamente de ingresar t al diferencial como t al cuadrado proviene este un medio. Y esta integral sería igual a lo siguiente. Entonces, un noveno por un medio nos daría 1 sobre 18. La integral de arcotangente por el diferencial de t al cuadrado. Y aquí observemos que ya llegamos a una integral de esta forma. Ya sabemos que u va a ser igual al arcotangente de t y t al cuadrado va a ser la función b. Es decir, bueno, remarquemos de nuevo. Esta función la habíamos llamado u y ahora lo que quedó dentro del diferencial, que es t al cuadrado, va a ser b. U igual al arcotangente de t y t al cuadrado igual a b. Y a esta integral ya le aplico la fórmula. Tenemos u por db, ya le puedo aplicar la fórmula. Esto sería igual a u por b. 1 sobre 18 factor de quién? Factor de lo siguiente. De u, que es arcotangente de t, arcotangente de t, por b, que es t al cuadrado, menos la integral de b es t al cuadrado. Recordemos que como u es igual a arcotangente de t,
Bueno, esto escribámoslo, aunque no es necesario ya en la práctica. U igual al cotangente de diferencial de u es igual a la derivada, que nosotros sabemos que sería igual a 1 sobre 1 más t al cuadrado por dt. Ese sería el diferencial de u. Es decir, nos quedaría lo siguiente. ¿Quién sería este de u? Lo reemplazamos, ¿no? Sería 1 más t al cuadrado por dt. Bueno, ya podemos borrar esto que está aquí. Y ahora sí, nos basta calcular esta integral. Esta integral la podemos calcular de la siguiente manera. Bueno, eso sería igual a 1 sobre 18. Coloquemos t al cuadrado de primero, arco tangente de t menos la siguiente integral. Aquí, bueno, hay muchas formas de calcular esta integral. Una, yo puedo sumar y restar en el numerador 1, es decir, esa integral yo la puedo escribir como t al cuadrado más 1 menos 1. Observemos que no se ha alterado la integral y abajo tenemos 1 en el denominador más t al cuadrado. Aquí tenemos diferencial de t. Y ahora esta integral yo la puedo separar en dos. Voy a, por propiedades de la suma de fracciones, voy a separar, por decirlo así, hasta aquí. Sería t al cuadrado más 1 sobre 1 más t al cuadrado. Y la otra me quedaría menos 1 sobre 1 más t al cuadrado. Propiedades de suma de fracciones. Así vamos a reescribir esa integral de la siguiente manera. Aquí nos van a salir dos integrales. Entonces volvemos acá, continuamos aquí. T al cuadrado por arcotangente de t menos la integral, bueno, aquí esto sería igual a 1 más t al cuadrado sobre 1 más t al cuadrado y este menos con este menos de aquí me va a quedar un más la integral de 1 sobre 1 más t al cuadrado, es decir, ahí me quedaría de t sobre 1 más t al cuadrado. Y ahora ya pasamos a calcular este par de integrales, las cuales ya son inmediatas. Vamos a hacer algo despacio, pero antes observemos que aquí podemos simplificar. Tenemos 1 más t al cuadrado y en el denominador 1 más t al cuadrado. Podríamos simplificar. Aquí nos quedaría la integral de dt. Ahora sí, continuamos en una nueva página, retomamos. Entonces nos llegaríamos a esta integral. Ya tenemos dos integrales que son inmediatas de calcular. ¿Esto a qué sería igual? Sería igual a lo siguiente.
Aquí tenemos uno sobre 18 factor de t al cuadrado por arcotangente de t. La integral de t sabemos, de dt, perdón, sabemos que es t. Estamos integrando respecto a t, más la integral de 1 más t al cuadrado. Esta integral, pues, es una integral de tabla, sabemos que es la integral de arcotangente. Aquí ya colocamos la integral, la constante de integración. Y lo que basta es, debemos volver a la variable original. Recordemos quién era t. Nosotros sabíamos que t era igual a 3x. Entonces, ¿dónde esté t? Pues vamos a colocar 3x. Esto sería igual a lo siguiente. Uno sobre 18 factor de 3x al cuadrado por arcotangente de t, que sabemos que es 3x. Vamos a colocar este arcotangente acá, arcotangente de t, sabemos que es arcotangente de 3x menos t, y t sabemos que es 3x más c. Y ya podemos dar nuestro resultado. Ya tenemos la integral calculada. Aquí falta simplificar un poco. Ya podemos concluir nuestra integral. Por lo tanto, la integral de x por arcotangente de x es igual a lo siguiente. 1 sobre 18. Aquí nos quedaría arcotangente de 3x. Arcotangente de 3x es factor de 9 por x al cuadrado más 1 menos 3x. Aquí en realidad podríamos colocar corchetes. Y ahí ya quedaría nuestra integral calculada. Ese sería el resultado de nuestra integral. Más la constante c. Con esto hemos dado por terminado el video referente al método de integración por partes, el cual fue basado en el método de integración de introducción de cantidades al diferencial. Es muy importante que conozcamos el método de introducción de cantidades al diferencial antes de abarcar este video, dado que se basa en dicho método. Aquí quizá los procesos se hacen un poco más largos de lo que en realidad se haría, dado por la explicación debemos hacer paso por paso, pero en la práctica uno ya va a omitir, o cuando ya se tiene experiencia con este par de métodos, pues uno ya es capaz de omitir algunos pasos, lo que permite que el cálculo de integrales sea un poco más ágil. Entonces, esto ha sido todo por el video. Próximos ejemplos en posteriores videos.